Amén. Amén. Un placer poder estar en esta tarde entre vosotros. Resulta siempre gratificante el poder estar en un lugar donde nunca antes uno estuvo y comprobar, como tantas otras veces, que también en ese lugar hay gente que comparte la fe que uno profesa. No nos conocemos absolutamente de nada, la gran mayoría de lo que nos encontramos aquí, pero eso no será obstáculo para poder confesar la verdad de que vamos a compartir una eternidad. ¡Aleluya! Vamos a tener tiempo suficiente para conocernos bien. Hoy estaré por aquí, yo mañana me marcho para mi tierra y no sé si en este estado presente nos volveremos a ver. Pero tenemos la certeza de que en el estado futuro, de seguro, nos volveremos a encontrar. Somos parte de la aflicción del alma de Jesús. Y vamos camino a ingresar a aquel lugar y estado que no tiene fin. Somos parte de aquella gente dichosa y bienaventurada que va a poder deleitarse al desgustar aquel cielo donde no hay penas, ni llantos, ni lágrimas, ni lutos, ni tristeza, ni dolor. Así que me siento dichoso de poderles ver aquí hoy, en este estado presente, para poder tener un recuerdo terrenal cuando nos veamos en el ámbito de lo celestial. Amén. Amén. La diferencia será que allí estaremos todos completos y sin defectos. Y quizás recordemos los defectos que nos dificultaban aquí avanzar. Pero cuando allí los recordemos, sencillamente será por recordar. Estaremos libres de todos ellos. Amén. Bien, os voy a compartir acerca de un tema que lleva años ocupando mi mente y mi corazón. Es un tema recurrente en mis oraciones, de esto que les voy a predicar. Es algo que llevo esperando y que todavía no lo he alcanzado. Pero que todos los días, y digo todos los días, le ruego a Dios por no morir sin verlo hecho realidad. Voy a predicarles de algo que creo que en este tiempo es sumamente necesario para poder desdoblar todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Acompáñenme a la carta que el apóstol San Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 1 y en el verso 16. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta es la escueta definición que el apóstol hace de algo tan vasto como es el Evangelio. Podía haber definido la palabra Evangelio de múltiples maneras y todas ellas hubieran sido correctas, pero el apóstol decide, bajo inspiración divina, definir la palabra Evangelio como poder de Dios. La palabra que él usa en el original griego es dunamis, y el significado de esta palabra es capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Es decir, que San Pablo nos ha dicho que evangelio es capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Piensa en lo que quieras. Eso también. El apóstol, con esta escueta definición, nos está informando de que no hay evangelio verdadero sin poder de Dios. Y no hay
poder verdadero fuera del Evangelio. El Evangelio verdadero tiene poder de Dios. Y el poder verdadero tan solo se puede hallar en el marco del Evangelio. Ahora bien, ¿para qué sirve el poder? Y si yo tuviera que definir para qué sirve el poder de Dios en el marco del Evangelio, respondería de una forma escueta, diciendo que el poder de Dios en el marco del Evangelio sirve sencillamente para poder llevar a cabo la tarea que Dios nos encomendó. El poder divino no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin. El fin es la tarea que Dios nos encomendó. Y el poder sencillamente es el medio para alcanzar dicha tarea. Sé que todos los que estamos aquí somos conscientes de que Dios es Dios de tareas, que es lo mismo que decir que Dios es Dios de propósitos. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de propósitos, estamos hablando de el por qué y el para qué de la existencia. Dios no crea por crear. Dios crea siempre con un por qué y un para qué. Aleluya. Desde esa premisa es que podemos decir con la Biblia en la mano que todos los hombres y mujeres que formaron parte de la humanidad a lo largo de la historia de esta, todos, sin excepción, llevaban un propósito delineado y preparado por Dios. La Escritura enseña que no se puede gestar una vida sin el permiso de Dios. La Escritura enseña que los hijos son regalos de Dios, con lo cual de forma implícita está diciendo que cada vez que una vida se gesta es porque ha llevado la aprobación de Dios. Aleluya. Y esa criatura que le debe su existencia al Supremo Creador no ha aparecido en mitad de la historia por la casualidad. Ha aparecido en la historia con un porqué y un para qué concreto que debe de desarrollar. Si esa hipotética criatura, cuando recibe el mensaje del Evangelio, decide decir sí a la oferta de salvación, ahí comienza el pistoletazo de salida para que esa criatura, como parte de la iglesia del Señor, pueda desarrollar todo el porqué y el para qué de su existencia, que será lo mismo que decir que en su nacimiento en el Señor comienza la aventura de poder vivir el propósito que Dios para esa criatura en la eternidad diseñó. El Pedrito estuvo en la mente de Dios antes de que su padre el ángel y su madre la Mari se conociesen. Antes de que todo tu árbol genealógico existiese. Antes de que la Tierra y el sistema solar fuesen parte de la creación de Dios. Antes de que Dios desplegase el cielo como una cortina y lo adornase con las estrellas.
antes de todo eso, Dios ya te vio. Pero no solo le vio, sino que preparó un plan, una tarea, un propósito, un porqué y un para qué de su existencia. Esto que estoy hablando en referencia al ángel se podría aplicar a cada uno de nosotros. Ahora bien, para poder realizar el porqué y el para qué de nuestra existencia, para poder culminar el propósito que Dios para nosotros preparó, vamos a necesitar imprescindiblemente un artículo insustituible, sin el cual no podemos llegar a saborear las mieles de cumplir el propósito que Dios para nosotros preparó. Y ese ingrediente, ese que no se puede sustituir, es el que aquí el apóstol San Pablo define como sinónimo del Evangelio. Ese ingrediente es el poder de Dios. Aleluya. Es decir, que el poder de Dios no es un fin en sí mismo, es un medio que te facilita alcanzar el fin, que realmente es el propósito de Dios. Con esto quiero empezar a decirte que el poder de Dios, como después veremos, hay que pedirlo. Pero asegúrate que cuando pides el poder de Dios, ya tienes un propósito en el cual invertirlo. Porque si pides el poder de Dios sin tener un propósito en el cual invertirlo, posiblemente Dios te pregunte, ¿para qué quieres el poder? ¿Saben ustedes que el poder es algo que todo el mundo anhela? El poder seduce al ser humano, pero en los ámbitos del Señor, anhelar el poder sin tener un propósito en el que invertirlo es el equivalente a decir que anhelas y deseas el poder sencillamente para tu propia promoción. Bueno. Hay quienes quieren el poder sencillamente para exhibirse de que tienen poder. Hay quienes quieren el poder sencillamente para enriquecerse a través de él. Hay quienes quieren el poder para adquirir popularidad a través de él. Pero todo eso no es válido delante del Señor. El Señor entrega el poder sencillamente como el medio que te va a facilitar alcanzar a cumplir el propósito que Dios para ti preparó. Por eso es sumamente importante la definición que aquí hace el apóstol. Es sumamente importante que el apóstol nos diga que el Evangelio es poder de Dios, ya que con esa definición el apóstol nos está implícitamente diciendo: no podréis ninguno de vosotros llegar a culminar el propósito que Dios para vosotros preparó divorciados del poder de Dios. Ninguno que haya nacido de nuevo va a poder terminar por hacer lo que Dios le mandó hacer y por ser lo que Dios quería que fuese, ausente del poder de Dios. El poder de Dios nos va a facilitar la consecución del propósito de Dios. Mirad, esto que os estoy diciendo queda perfectamente ilustrado en el pasaje del domingo de resurrección, para que nosotros podamos tener un marco completo de qué ocurrió en la primera aparición de Jesús en el domingo de resurrección al conjunto de sus apóstoles. Tendríamos que mirar de una forma paralela tres pasajes principales. Tendríamos que mirar Lucas capítulo 24,
tendríamos que mirar Juan capítulo 20 y tendríamos que mirar Hechos capítulo 1. Esos tres pasajes, mirándolos de forma paralela, nos informan de todo lo que sucedió en la noche del domingo de resurrección, en el que Jesús se aparece por primera vez al conjunto de sus apóstoles en el aposento alto. Cuentan estos tres textos en su conjunto que nuestro Señor Jesucristo apareció en medio de aquel aposento alto cuando el dicho aposento se encontraba con las puertas y las ventanas cerradas. Los apóstoles estaban allí enclaustrados porque 3 días atrás habían matado a su maestro y el miedo les impulsaba a cerrar puertas y ventanas, pero de forma sorprendente, sin nadie abrir la puerta ni tampoco las ventanas, el Señor se apareció. Y dice la Escritura que cuando el Señor se apareció, los apóstoles reaccionaron todos de la misma manera, atemorizados ante la presencia del Señor resucitado. Y el Señor, percibiendo que estaban atemorizados, les empezó a ministrar. Y lo primero que hizo Jesús fue ministrarles paz. Es por eso que el Señor, en el conjunto de estos tres pasajes, nos enseña que ante el conjunto de apóstoles atemorizados, Él les lanzó una palabra: paz a vosotros. Y después de ministrarles paz, se acercó a ellos y le dijo: tocad, palpad, para que veáis que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Se han acercado y le han tocado y le han palpado. Dicen los tres textos en cuestión que después de haberles ministrado paz y de haberle palpado y tocado, el Señor Jesús, muy cerca de ellos, les ha soplado y les ha dicho: recibid el Espíritu. Y el Espíritu Santo ha venido a hacer morada en el conjunto apostólico. Y después de haber soplado y haberles dado el Espíritu Santo como morada, el Señor Jesucristo les ha abierto a los apóstoles la puerta de lo que iba a ser su comisión. Les ha revelado cuál era el plan que Él en la eternidad había preparado para ellos. Y cuando les desvela el propósito de su llamamiento apostólico, cuando les desvela el propósito, el porqué y el para qué de la existencia de aquellos 12, les ha dicho: id y predicad el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Han ido ustedes contabilizando? ¿Han ido enumerando los sucesos de esta aparición en el domingo de resurrección? Paz a vosotros, tocad, palpad, para que veáis que yo mismo soy. Recibid el Espíritu Santo. Os voy a compartir la revelación del propósito de vuestras vidas. Id y predicad en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo sorprendente es que después de decirles todo esto, el Señor Jesucristo concluye aquella visita diciéndole a los apóstoles: pero esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Curioso, el Señor Jesús les ha dicho: paz a vosotros, y les tranquiliza: tocad y palpad para comprobar que yo mismo soy. Recibid el Espíritu Santo. El porqué y el para qué de vuestra existencia, el propósito que yo diseñé para vosotros en la eternidad, es que predicaseis en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Pero después de eso, culminando, dice: no se os ocurra moveros de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Aleluya.
Aleluya. Es decir, que Jesús le ha dicho al cuerpo apostólico de los 12 del Cordero que aunque ya conocen lo que tienen que hacer, ir a predicar hasta los últimos confines de la tierra, no se les ocurra ni por asomo comenzar a realizar el propósito si antes no son investidos del poder de lo alto. En conclusión, Jesucristo le ha dicho a estos 12 que no podrán cumplir el propósito de ir a evangelizar al mundo entero a no ser que previamente sean investidos del poder de Dios. Aleluya. Les está diciendo: sin mi poder en vosotros no podréis cumplir el propósito que yo para vosotros preparé. Muy bien. Mirad, uno puede tener la revelación de lo que Dios quiere que haga, pero como no tenga el poder de Dios para hacerlo, conocerá lo que tiene que hacer, pero será incapaz de hacerlo. Bien, Señor. No hay nada más frustrante en esta vida que saber lo que tienes que hacer y no poder hacerlo. ¿Saben ustedes quiénes son estos 12? A los que el Señor les ha enseñado el propósito de sus vidas, pero les ha revelado que no podrán hacer ese propósito si no son investidos del poder de lo alto. ¿Saben quiénes son esos 12 a los que el Señor les ha dicho que aunque conocen lo que tienen que hacer, no podrán hacerlo como no tengan del poder de Dios sobre ellos? Esos 12 son los más íntimos en toda la historia de la humanidad que ha tenido Dios. No ha visto hombres que hayan disfrutado de una intimidad tan estrecha con Dios hecho carne como aquellos 12. Aquellos habían convivido con Jesús durante 3 años. Se habían echado a dormir al tiempo que el Señor se echaba a dormir. Se habían despertado cuando el Señor se despertaba. Le habían visto orar en las madrugadas. Le habían visto predicar de viva voz. Habían sido testigos presenciales de sus milagros. Pero además de esto, habían sido elegidos a dedo por Dios. Pero además de esto, habían sido establecidos como apóstoles por el mismo Señor. Y además de esto, habían recibido de Él la revelación exacta de todo lo que tenían que hacer. Pero a pesar de ese currículum, Jesús les dice: si no le añadís a todo ese currículum poder, no podréis hacer lo que os revelé. Piensen por un momento. Si entre nosotros apareciese una persona que nos dijese: yo he convivido con Jesús 3 años. Me levantaba a la hora que Él se levantaba, me echaba a dormir cuando Él se echaba a dormir. He sido testigo presencial de sus predicaciones y de sus milagros. He sido elegido por Él a dedo para ser apóstol del Cordero. Y además de esto, recibí una revelación de viva voz en cuanto a todo lo que tenía que hacer. Si alguien se nos presentase aquí con ese currículum vitae, ¿qué diríamos de él? Pastor, diríamos que estaría capacitado para llevar cualquier iglesia, que estaría capacitado para llevar cualquier zona, que estaría capacitado para ser presidente de la misión, que estaría capacitado para ser representante internacional de la misión a la que pertenecemos. Si encontrásemos a un individuo con ese currículum vitae, indudablemente le colocaríamos en la cúspide de lo que es la denominación a la que pertenecemos. Pero sin embargo Jesús tiene frente a sí a 12 que tienen ese currículum y dice: quedaos en Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Habéis convivido conmigo 3 años. Me habéis visto sanar enfermos. Me habéis visto echar fuera demonios. Os he llamado por vuestro nombre para ser apóstoles. Os he revelado lo que tenéis que hacer. Pero a pesar de todo, lo primero que tenéis que hacer para hacer lo que yo os he mandado es quedaos en Jerusalén. Porque si no recibís una investidura de poder, no podréis realizar el propósito que yo diseñé para que vosotros hicieseis. Si
Si a estos 12 Jesús les pone como requisito imprescindible un bautismo de poder para cumplir el propósito que Dios para ellos diseñó, de ahí hacia abajo necesitaremos nosotros una impartición de poder de Dios para poder realizar Muy bien. todo lo que Dios para nosotros preparó. No pretendo frustrarles, pero sí que pretendo abrirles una ventana que dé luz para que comprendan que el maravilloso propósito que Dios preparó para cada uno de nosotros no podremos realizarnos por sí solo. Nos será imposible terminar la carrera del plan que Dios para nosotros preparó si no estamos bautizados con el poder de Dios. Ahora bien, ¿cómo se alcanza el poder de Dios? Si les acabo de decir que el poder de Dios es ingrediente imprescindible para cumplir el propósito de Dios, la pregunta obligada es ¿cómo alcanzar el poder de Dios? Y con la Biblia en la mano les tendría que decir que el poder de Dios se puede recibir desde 3 canales distintos que Dios diseñó. Dios ha diseñado en la Escritura 3 canales distintos de impartición de su único poder. La Biblia nos enseña que está el canal de la fe, que está el canal del don y que está el canal del bautismo de poder. Los 3 sirven para que se nos imparta el único poder de Dios, pero cada uno es distinto a los demás. Déjenme brevemente explicarles. El primer canal que Dios instituye para impartirnos poder que nos facilite la consecución del propósito que para nosotros Él preparó es el canal de la fe. La fe es la cualidad que nos permite alcanzar todas las medidas de poder que Dios ya nos entregó en promesas. ¿Cuántos de aquí saben que cada una de las promesas de Dios que hay en la palabra son una medida de poder? Pero ¿cuántos saben que para alcanzar el poder que hay en la promesa divina hace falta ejercitar la fe? Para que me entiendan rápidamente un pasaje de las Escrituras. Hay un texto en las Escrituras que dice: estas señales seguirán a los que crean. Pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les dañarán. Llamarán a los demonios de los cuerpos y saldrán. El Señor ha lanzado una promesa, estas señales de poder, para liberar, para sanar, para ser inmunes ante venenos mortíferos. Esas señales de poder dice que seguirán a los que creen. No son señales que hay que perseguir, son señales que nos seguirán. Pero para que esas señales nos sigan, ¿qué hace falta? Creer a lo que Dios nos entregó ya en promesas. A ver si me pillan. Si tuviéramos fe en esa promesa de Dios, no tendríamos que pedirle a Dios poder para sanar. Sencillamente nos tendríamos que apropiar del poder para sanar que Él en promesa ya nos entregó. Porque Dios nos ha dado una medida de poder sanador en promesa. Estas señales seguirán a los que creen. Si crees, pondrás las manos en los enfermos y sanarán. Ya no tengo que pedirle a Dios que me dé la sanidad. ¿Por qué? Porque ya me la entregó en promesa, pero me la entregó. Ahora, ¿qué hace falta para que yo me apropie de la promesa? Creer
¿Y qué hace falta para que mi creencia pueda alcanzar el poder que hay en la promesa de Dios? Hace falta que mi creencia, es decir, mi fe, sea madura. Qué bueno. La fe madura alcanza el poder que hay en la promesa de Dios. Gloria a Dios. Déjenme expresarlo de esta manera para dejarme entender. La promesa de Dios está puesta en la estantería de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí saben que la voluntad de Dios es que los enfermos sanen? La promesa de sanidad está en la estantería de la voluntad de Dios. Pero para que yo pueda acceder al poder de Dios en promesa para sanar que hay en la estantería de su voluntad, ¿qué necesitaré? Que el brazo de la fe sea lo suficientemente largo para alcanzar la promesa del poder que está en la estantería de la voluntad de Dios. Si la promesa de poder está en la estantería de la voluntad que está, pero el brazo de mi fe es corto, la medida de poder para sanar está, ya me la dio, pero mi brazo es corto, no alcanza la estantería de la voluntad de Dios. Por lo tanto, para poder disfrutar del poder de Dios impartido en el canal de la fe, necesito no una fe cualquiera, sino una fe crecida, una fe madura. La fe madura es la que me permite tener acceso a la estantería de la voluntad de Dios para apropiarme de la medida del poder que hay en la promesa que Dios ya me entregó. Pero además de ese canal de impartición de poder, la Escritura habla de un segundo canal. El segundo canal de impartición de poder es aquel al que la Escritura llama don. ¿Saben qué es un don? Un don es una habilidad. Y una habilidad es sencillamente la facultad de hacer con facilidad algo que se te encomendó. La Biblia dice que Dios repartió dones en la iglesia. Y cada vez que Dios reparte un don, lo que está haciendo es darte una medida de poder que te capacite para hacer lo que Dios te mandó. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos un propósito para cumplir. Y Dios en el nuevo nacimiento nos dio un don, una habilidad, una medida de poder que nos facilitase la consecución del propósito que para nosotros creó. Es decir, que cada don que Dios ha depositado en nosotros no es otra cosa sino que esto, una medida de poder. Gloria a Dios. Que nos va a facilitar el cumplir la tarea para la que Dios nos creó. Ahora bien, ¿qué hace falta, Pedro, para que la medida de poder que hay en el don fluya en nosotros? Para que el don, que es una medida de poder, fluya en el creyente, lo que hace falta es que el creyente tenga fidelidad a Dios en su carácter. Aleluya. La fidelidad del creyente es la llave que abre la puerta para el fluir del don. Voy a abrir un paréntesis aquí, para no crear malos entendidos. Yo he visto a creyentes no fieles, carnales, a los que su don les ha fluido en una pequeña medida. Pero para que el don fluya en su plenitud, hará falta que el carnal se transforme en espiritual. Bueno. Estoy diciendo en este paréntesis que he abierto Gloria a Dios. que el don que Dios puso en mí puede fluir mínimamente a pesar de mi carnalidad. Pero para que el don que Dios puso en mí fluya en su totalidad, Dios va a demandar fidelidad y santidad en mi carácter. Mi fidelidad a Dios será la llave que abra la puerta de par en par para el fluir pleno del don de Dios. Aleluya. Ahora bien, ¿y si no tenemos fidelidad en el carácter?
¿Y si no tenemos madurez en la fe? ¿Nos quedamos sin la posibilidad de desgustar el poder? Y si no tenemos la posibilidad de tener poder, entonces no podremos alcanzar el propósito que Dios para nosotros diseñó. Y ya dijimos que conocer el propósito y no poder desarrollarlo por la ausencia de poder, lo que hará de nosotros será unos frustrados. ¿Quieren que les diga la verdad? ¿O quieren que se la maquille? Les voy a decir la verdad. Amén. La actualidad que estamos viviendo es una actualidad de poca madurez en la fe y de poca fidelidad en el carácter. Lo voy a decir de una forma más llana para dejarme entender. El tiempo en el que hoy se encuentra la iglesia es un tiempo en el que la fe brilla por su ausencia y la fidelidad se ha desterrado de nuestros medios. Es verdad. Mirad, Ay, Señor. la verdad no se puede maquillar. Aunque la suciedad la metas debajo de la alfombra y nadie la vea, sigue siendo suciedad. Yo hoy tengo que decir, libre sea el que pueda, que en términos generales en la iglesia hay carencia de madurez en la fe y hay ausencia de santidad en el carácter. Señor. Y si no hay fidelidad en el carácter, no podemos acceder al poder de Dios a través del don. Y si no hay madurez en la fe, no podemos acceder al poder de Dios por medio de la promesa que está en la estantería de la voluntad de Dios. Y si no tenemos acceso al poder de Dios ni por el primer canal ni por el segundo, entonces no podemos realizar el propósito que Dios para nosotros preparó y nos convertimos en los frustrados, más frustrados de toda la existencia de la humanidad, porque no hay nada que cree más frustración que saber lo que tienes que hacer y encontrarte con que no tienes el poder para hacerlo. Qué bueno. Pero a Dios gracias. A Dios gracias. A Dios gracias. Amén. Porque Dios, entre comillas, se inventó un tercer canal de impartición de poder. Dios no solo imparte poder a los que tienen fe madura, no solo imparte poder a los que son fieles en el carácter. Dios, entre comillas lo digo, se inventó un tercer canal de poder. Un tercer canal de impartición de poder que no necesita ni fidelidad en el carácter, ni madurez en la fe. Y cuando yo descubro eso en la palabra del Señor, le digo, gracias Señor, porque ese tercer canal es al único al que nosotros podemos acceder. Con tristeza en el corazón lo digo, hoy tan solo podemos acceder al poder de Dios por este tercer canal del que les voy a hablar. Porque no tenemos fidelidad en el carácter para hacer que el don fluya en su totalidad. Porque no tenemos madurez en la fe para alcanzar las medidas de poder que en la promesa de Dios se nos colocó en la estantería de su voluntad. Y no teniendo madurez en la fe, y no teniendo fidelidad en el carácter, Dios, entre comillas, se inventó un tercer canal de impartición de poder. ¿Para quiénes? Para los niños en el Señor, para los que no progresan. Para estos se inventó Dios este tercer canal de poder. Para los que no quieren fidelidad en el carácter, para los que no quieren madurez en la fe. Y este tercer canal de poder es el que la Biblia define como bautismos con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no necesita, vuelvo a reiterarlo y lo subrayo, ni fidelidad en el carácter, ni madurez en la fe. Aleluyas. Porque este es el que nosotros necesitamos. Este tercer canal de impartición de poder, Dios
lo inventó tan solo, quédense con esto, para las obras que comienzan o en su defecto para las obras que recomienzan. Este canal, vuelvo a reiterarlo, tan solo se abre para las obras que comienzan o para las obras que recomienzan. Por ilustrarlo con la palabra del Señor. ¿Se acuerdan los que leen la Biblia de los avivamientos que hay en el libro de los Hechos? Porque un bautismo en el Espíritu Santo es lo que eclesiásticamente en el argot de la iglesia llamamos avivamiento. ¿Saben cuántos avivamientos o bautismos de poder con el Espíritu Santo hay en el libro de los Hechos? Principalmente hay 3. Podríamos mencionar algunos más, pero yo para ilustrar tan solo voy a usar los 3 principales que se nos enseñan. Tenemos el bautismo de poder en el capítulo 2, en el Pentecostés judío. Tenemos otro bautismo de poder al que yo denomino como el Pentecostés samaritano, en el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos. Y encontramos un tercer bautismo de poder al que yo denomino el Pentecostés gentil, en el capítulo 10 del mismo libro de los Hechos. ¿Saben qué tienen en común la obra judía en el capítulo 2, la obra samaritana en el capítulo 8 y la obra gentil en el capítulo 10? El denominador común que tienen es que las 3 estaban en un comienzo. Y como estaban recién comenzando, como eran obras recién nacidas y tenían un propósito que realizar y necesitaban el poder de Dios para realizarlo, Dios dijo: estos son todavía tan pequeños que no tienen madurez en la fe para tener acceso al poder de la promesa. Y como son tan pequeños, no tienen todavía fidelidad en el carácter para acceder al poder en el don. Por lo tanto, no tienen tiempo para acceder a los 2 primeros canales de impartición de poder. No tienen tiempo para ser fieles, ni tampoco todavía ha pasado tiempo por ellos para ser maduros en la fe. Y como no tienen tiempo, pero necesitan el poder, yo me voy a inventar un tercer canal de impartición de poder. Les voy a dar poder a través de un bautismo con el Espíritu Santo. ¿Pero por qué se lo da así el Señor? Porque son obras recién nacidas. A ver si lo entienden de esta manera. ¿Se le ocurriría a alguien en su sano juicio decirle a un niño recién nacido que corra los 100 metros lisos? Sería absurdo, ¿verdad? No se le podría pedir. ¿Por qué? Porque habría que esperar a que creciese. Así también Dios, cuando ve a la obra judía en el capítulo 2, a la obra samaritana en el capítulo 8 y a la obra gentil en el capítulo 10, dice: son niños todavía. Por lo tanto, no puedo impartirles poder por la fe ni por el don, pero me invento un tercer canal de impartirles poder. ¿Por qué? Porque necesitan el poder. Porque sin el poder no pueden alcanzar el propósito. Por eso yo digo que este tercer canal es para obras que comienzan. Después les hablaré de las que recomienzan. Acérquense conmigo a ver el capítulo 2 de Hechos, el capítulo 8 de Hechos y el capítulo 10 de Hechos. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo 2? Se lo voy a recordar yo. En el capítulo 2 encontramos a los 120 de la iglesia primitiva. Están en el aposento alto. Están allí obedeciendo al mandamiento que Dios les dio en el domingo de resurrección: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Están allí esperando, quietos. Dice que estaban juntos y unánimes, esperando. Sabían lo que tenían que hacer, pero claro, estaban esperando el poder para poder hacerlo. Allí estaban esperando. Y dice la Escritura que de repente, es decir, de forma inesperada, vino un viento recio. Y cuando llegó aquel viento recio, se aposentó sobre el aposento alto y entonces hubo un estruendo. ¿Qué clase de estruendo no sería aquel que traía el viento recio? Que dice la Escritura que todos los judíos de la dispersión de la ciudad de Jerusalén se reunieron alrededor del aposento alto. Déjenme tomarme un tiempo para poder escenificar lo que les quiero predicar. El aposento alto era un aposento de 2 plantas que estaba en la ciudad de Jerusalén. Se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es una de las 3 fiestas religiosas en el calendario religioso judío, a la que tienen que acudir todos los judíos
de cualquier parte del mundo. Es decir, que en Jerusalén aquel día estaban no solo los judíos de Jerusalén, sino los judíos de todas las partes del mundo. La capital había quintuplicado sus habitantes. ¿Y saben dónde se congregaban los judíos de la dispersión? En la fiesta de Pentecostés, en el templo. La iglesia está en el aposento alto. La mayoría de la población está en el templo. Jerusalén es la capital de Israel. Es una ciudad de millones de habitantes. Pero ahora, por aquella ciudad, viene un viento y hay un estruendo, una especie de terremoto que le llama la atención a todos los habitantes de Jerusalén. Y todos esos habitantes van en dirección a donde sopla el viento y a donde ha sonado el estruendo. Y se reúnen en torno a aquel edificio de 2 plantas. Por hacerlo más cercano y más comprensible, si aquí en este edificio hoy nosotros recibiésemos un bautismo de poder como aquel, vendría un viento recio y habría aquí un terremoto de tal dimensión que todos los habitantes de esta población, todos los mozos de escuadra y todos aquellos que están alrededor, vendrían a las puertas a ver qué había pasado. Mirad, cuando reciban un bautismo de poder, se van a enterar ustedes y los que estén alrededor también. El viento, el estruendo, y toda la ciudad de Jerusalén se congrega alrededor del aposento alto. Dice la Escritura que han salido del aposento alto los apóstoles y el resto de los 120. Y dice que han salido con lenguas de fuego en la cabeza. ¿Saben lo que es una lengua de fuego, verdad? ¿Alguna vez han estado en el campo, han hecho una candela? Una lengua de fuego es una lengua de fuego. Ahí no hay interpretación posible. Han salido con una lengua de fuego, ¿se lo pueden ustedes imaginar? Visualícenlo un momento. Salen todos con una lengua de fuego. Todos los que están allí esperando a ver qué ha pasado se quedan sorprendidos. Pero más maravilloso todavía, aquellos que aparecen con la lengua de fuego empiezan a hablar las maravillas del Evangelio. Pero lo sorprendente es que empiezan a hablar las maravillas del Evangelio, siendo capaces de dirigirse a la multitud en los idiomas en los que esa multitud había nacido. Y lo sorprendente es que los que están hablando en idiomas extranjeros son gente que académicamente son analfabetos. La Biblia dice que eran del vulgo y sin letras. Es decir, unos analfabetos hablando milagrosamente en idiomas extranjeros. Hago un paréntesis aquí para que me entiendan. El don de lenguas del que se habla en Hechos capítulo 2 no es el mismo don de lenguas del que se habla en Corintios. En capítulo 2, la naturaleza del don de lenguas es hablar un idioma extranjero sin haberlo aprendido de una forma milagrosa. El don de lenguas que aparece en Corintios es el hablar de una forma ininteligible. Es el espíritu humano hablando con el espíritu de Dios. El que aquí ocurre es el de hablar un idioma extranjero sin haberlo aprendido. ¿Saben cuántas nacionalidades estaban congregadas alrededor del aposento alto? Lo dice la Biblia. 16 nacionalidades. Partos, medos, elamitas, judíos, cretenses, árabes, griegos. 16 nacionalidades. Eran todos judíos, pero judíos de la dispersión. Por hacerlo un poco contemporáneo, era como si aquí nos viene el bautismo con el Espíritu Santo. Están ahí todos los extranjeros que vienen por estas tierras en verano y nosotros salimos con lenguas de fuego y empezamos a hablar. Y el Pedrito habla en inglés y tú hablas en sueco y aquel habla en holandés y este habla en alemán. Pero ¿quiénes somos, gitanicos? Que no hemos terminado la formación básica, analfabetos. Pero ha visto un milagro en un bautismo de poder y empezamos a hablar idiomas que no hemos aprendido. Y aquella multitud se queda confusa, patidifusa. Y dicen, aquí hay algo sobrenatural. Ese viento que ha recorrido todas las calles de Jerusalén. Y cuando hemos sentido ese viento hemos dicho, ¿qué es esto? Y nos hemos ido detrás del viento. Y ese estruendo. Y ahora salen estos locos con unas lenguas de fuego en la cabeza. Pero es que están hablando en mi idioma. Pero si yo conozco al Pedro y conozco al Andrés y son analfabetos. Pero están hablando en mi idioma, en que yo nací. ¿Pero qué está pasando aquí? Era el poder de Dios manifestado. Síganme, porque después tengo que predicar. Esto es una introducción nada más. ¿Asustados? ¿Qué es esto? Y ahora hay un grupito de la multitud que ha venido a ver. Hay un grupito que dice, estos están ebrios. Mirad,
Aun cuando el poder de Dios sea evidente y palpable, siempre habrá una minoría que se opondrá al verdadero poder de Dios. El poder de Dios allí era evidente, palpable, pero hay una minoría allá al fondo que dice: no hagáis caso, que están ebrios. Entonces, cuando San Pedro, que es el líder natural de los 12, da un paso al frente para defender a la iglesia y dice: oye, vosotros, estos no están ebrios, Primero, porque es muy temprano, la hora tercera del día. Y segundo, porque los cristianos no solemos beber hasta embriagarnos. Lo que estáis viendo, dice San Pedro, es el cumplimiento de lo que profetizó el profeta Joel. En el capítulo 2, Joel hizo una profecía que se estaba cumpliendo en este día de Pentecostés. La profecía de Joel decía: en lo postrero de los tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos y vuestras viejas, y vuestros esclavos y vuestras esclavas recibirán un poder de lo alto que les llevará a profetizar, a tener visiones y sueños. Y San Pedro dice: eso que profetizó Joel se está cumpliendo aquí delante de vuestros ojos. Mirad, ¿sabéis cuál es la llave maestra que interpreta a Joel? San Pedro. Pero ¿sabéis cuál es la palabra clave para interpretar bien lo que San Pedro está hablando acerca de Joel? La palabra clave, Pedrito, es sobre todos. Esta es la palabra clave, todos. Joel ha dicho y San Pedro ha interpretado: en lo postrero de los tiempos. Lo postrero de los tiempos comenzó con el nacimiento de la iglesia. En lo postrero de los tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta es la clave de la interpretación. Sobre toda carne. Sobre niñas, sobre niños, sobre ancianos, sobre esclavos, sobre esclavas. Es decir, sobre toda clase social. ¿Saben por qué esta es la clave? Porque los bautizos de poder en el Espíritu Santo no son características de la gracia. Los bautismos de poder en el Espíritu Santo ya aparecen en las páginas del Antiguo Testamento. Los bautismos de poder en el Espíritu Santo han existido desde siempre. La característica que diferencia al bautismo de poder en el Antiguo Pacto del bautismo de poder en la gracia es que en el Antiguo Pacto el bautismo de poder tan solo se derramaba sobre la élite de la religión judía. Tan solo se derramaba sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre jueces y sobre profetas. Pero ahora, a diferencia del Antiguo Pacto, el bautismo en poder se va a derramar, según Joel, confirmado por San Pedro, sobre toda carne. ¡Gloria a Dios! Los que habéis leído el Antiguo Pacto, ¿os habéis puesto alguna vez a meditar qué puede ocurrir en un hombre para que con una quijada de asno, haga un montón de 1000 hombres? Los que leéis el Antiguo Testamento, ¿os habéis puesto alguna vez a meditar cómo un profeta llamado Elías se puede ceñir y correr por el desierto y ser más veloz que los caballos del rey Acab? Ni Ben Johnson en sus tiempos dopado. Los que leéis el Antiguo Pacto, ¿os habéis puesto alguna vez a reflexionar cómo un niño pequeño puede salir detrás de osos y de leones y quitarles la pieza del ganado de la boca? Y cuando el león o el oso lo quería matar, se volvía y con las manos desnudas mataba al oso y al león. Lo más normal es que un oso y un león persiga a un niño. Lo que es contra naturaleza es que un niño persiga a osos y leones. ¿Os habéis preguntado qué tenían Sansón para que con una quijada de asno hiciese un montón de 1000 filisteos? ¿Qué tenía Elías para correr más que los caballos de acá? ¿Qué tenía David para matar osos y leones con las manos vacías? Los tres tenían lo mismo, lo dice la Escritura. Antes de esos portentos, la Escritura siempre dice: y la mano de Dios vino sobre mí, y el Espíritu del Señor me tomó. El Espíritu del Señor venía sobre los santos del Antiguo Testamento, sobre los jueces, sobre los profetas, sobre los reyes, sobre lo que eran la élite de la religión del pueblo de Israel. Solo sobre ellos. No veréis en el Antiguo Pacto ni un solo bautismo de poder sobre alguien que no fuese rey o profeta o juez o sacerdote. Siempre era para ellos. Para el pueblo común no. Pero ellos recibían bautismos de poder. ¿Para qué les servía el poder? Para realizar la tarea que Dios les encomendó. Sansón pudo acabar con los filisteos, que era el propósito de Dios para con él, porque recibió el bautismo de poder.
Elías pudo terminar con el baalaísmo en Israel, que era el propósito de Dios para con él, porque hubo un bautismo de poder. David pudo matar osos y leones, que era parte del propósito de Dios para con él, porque recibió bautismo de poder. Es decir, que el poder lo necesitaban para cumplir el propósito, como nosotros. Pero el poder en bautismo estaba limitado a ellos. La gracia nos dice por Joel, interpretado por San Pedro, que ahora, a partir de aquel día de Pentecostés, Dios derramaría su espíritu sobre toda la carne, sobre niños, sobre niñas, sobre viejos, sobre viejas, sobre esclavos, sobre esclavas. Ya no hay élite en la gracia. El bautismo de poder no está reservado para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Tú puedes ser un recipiente de un bautismo de poder. Cualquiera de los que estamos aquí, esta niña pequeña, ese niño que se encuentra ahí, aquella niña que está con su cámara, cualquiera de los que nos encontramos aquí, podemos ser receptores de un bautismo de poder. Amén, amén. Muy bien. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren un bautismo de poder para realizar la tarea que Dios les encomendó? Levanten su mano y tengan un poderoso y un vivo. ¡Gloria a Dios! Dejamos el capítulo 2, venimos al capítulo 8 de los Hechos. Encontramos a Felipe predicando en Samaria. Noten ustedes el detalle. Felipe predica en Samaria y Dios le acompaña a la predicación con prodigios y señales. Y hay mucha gente que recibe el mensaje del evangelio y se bautiza. Y ahora se enteran en Jerusalén, la iglesia madre. Y dicen en Jerusalén, vamos a mandar allí a los apóstoles para que confirmen la obra de Dios por medio de Felipe en Samaria. Y van allí Pedro y Juan. ¿Y qué dice la escritura, Pedrito? Dice que han llegado Pedro y Juan, han puesto las manos sobre los que se han convertido. Y dicen, cuando les puso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque todavía no había venido sobre ninguno. Estudien ese texto. ¿Cómo dices, autor de los Hechos? ¿Cómo dices tú que Pedro y Juan llegan a Samaria, donde ya hay una iglesia conformada porque han pasado por el bautismo en aguas, y le ponen las manos para recibir el Espíritu Santo porque no había venido sobre ninguno de ellos? Pastor, si me equivoco me corriges. Cuando nosotros bautizamos a una persona en aguas, ¿qué estamos haciendo? Cuando bautizamos a una persona, estamos sencillamente realizando un sacramento que exterioriza la verdad interior del nuevo nacimiento. Es decir, que este hombre nació de nuevo un día porque recibió el Espíritu Santo. Confesó a Jesús como Salvador, se arrepintió de su pecado y el Espíritu Santo vino a vivir en tu espíritu. Pasó un tiempo y el pastor confirmó tu nuevo nacimiento del bautismo en aguas. Por eso en el bautismo en aguas sumergimos a la gente diciendo este ha muerto a su antigua forma de vida y nos hacemos emerger diciendo este ha resucitado a una nueva forma de vida. Ya tiene el Espíritu Santo. Pastor, ¿tiene o no tiene el Espíritu Santo? Ya lo tiene, pero el texto dice que han venido Pedro y Juan a gente que ya ha pasado por el bautismo, que ya tiene el Espíritu Santo, y poniéndole las manos, dice que recibían el Espíritu Santo porque todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos. Este descenso por imposición de manos del Espíritu Santo es algo distinto al descenso del Espíritu Santo para morada como sello de la salvación. Una cosa, a ver si me van pillando, que ahora estoy empezando a predicarles. Una cosa es recibir al Espíritu Santo como sello